Muy buenas noches a todos nuestros seguidores. Soy la embajadora del Reino de Dios, Sandra Velázquez, transmitiendo en vivo y en directo desde Colombia, desde la ciudad de Medellín, Ministerio Internacional de Amor y Misericordia. Esta noche una palabra poderosa de reflexión, un llamado que nos hace el Señor, una exhortación a todos los que nos llamamos hijos de Dios. El tema que hoy vamos a abordar va a cambiar sus vidas. Solo le pido al Espíritu Santo de Dios que sea tocando su corazón allí donde nos está viendo para que haya una verdadera transformación en sus vidas, que sus mentes sean renovadas al conocimiento de la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que esta palabra llega hasta los confines de la tierra porque no es esta predicadora la que está hablando, sino su Santo Espíritu. Hoy sometemos y sujetamos todo lo que yo diga, todo lo que ocurre en este servicio, toda la alabanza, toda la palabra, solamente a la palabra de Jesús, a la obediencia en Cristo Jesús. Declaramos que nos está viendo allá desde sus casas, en cualquier parte del mundo, va a ser tocado y transformado, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, tomando el control de todo lo que se haga y lo que se ministre, declarando que las vidas serán cambiadas. Gracias Jesús de Nazaret, gracias Jesucristo, Hijo de Dios, gracias Espíritu Santo de Dios, porque estás aquí en este lugar, y gracias Padre Celestial. Para mí es un privilegio poder servirte, mi amado Señor. Para mí es un privilegio hablar de parte tuya como esa embajadora del reino de los cielos. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza son para ti. Ahora nos vamos con una alabanza que va a ser de bendición y de impacto para su vida a cargo del salmista Jorge Luis Díaz. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Una alabanza hermosa. Aunque las pruebas te atormenten y la tristeza aumente, quieres vencer, creyendo que Dios te dará un nuevo tiempo y la solución a tu dolor.
Es tiempo de creer que Dios lo puede hacer, que ya vendrán mejores tiempos, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No lo hay, que ya vendrán mejores tiempos, porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Es que no lo hay. Amén. Bueno, un tiempo de adoración a nuestro hermoso Jesús de Nazaret. Ahora vamos con la palabra que Dios nos tiene para hoy, la enseñanza que puede ser una exhortación de parte de Dios para todos los hijos, los que nos llamamos hijos de Dios, independientemente del ministerio que usted tenga, de los años que usted tenga en el Evangelio. Hoy le pido que se despoje, más bien Dios le está pidiendo que se despoje de títulos, que se despoje del conocimiento teológico, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios y hoy Dios quiere transformar tu vida, tu ministerio, te quiere llevar a otro nivel espiritual, porque el reino de los cielos se expande no con dinero, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios en cada uno de los creyentes. Y la prédica de hoy se titula: ¿Los hijos de Dios debemos ser obedientes o practicar el libre albedrío? Palabra que los cristianos normalmente la están usando en congregaciones, en ministerios, personas que predican. Y entre las mismas ovejas, los mismos líderes de las iglesias hablan que Dios nos ha dado un libre albedrío. Pero esta noche, hoy el Señor te llama y te exhorta a decir que esta palabra y esta frase no aparece en la Escritura, que es una mala enseñanza que se ha generado y que repiten como loros predicadores, evangelistas, líderes en las congregaciones y las mismas personas, las ovejas que se congregan, diciendo que Dios nos dio libre albedrío, pero eso es falso. Hoy les vengo a decir que eso es falso de parte de Dios y lo vamos a ver en las Escrituras. ¿Cuál fue el verdadero llamado que Dios nos hizo? Y el primer mandato que Dios nos dio en las Escrituras no son los 10 mandamientos de Moisés, no. Él desde Génesis nos dijo un primer mandato. Y dice que Dios mandó. Dios mandó. ¿Qué significa mandato? Mandamiento o mandó. Es cuando se da una orden de un ser superior a uno inferior. En este caso, el hombre está inferior a Dios y Dios dio un primer mandamiento. Y ustedes dirán, pero sí, no es los mandamientos de Moisés, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No, de esos mandamientos, eso fue mucho después, épocas después.
Pero desde la creación, Dios hizo un primer mandato. Y ese mandato se lo dio al hombre. No se lo dio a la mujer, se lo dio al hombre, a Adán, a ese primer hombre. Y los que conocen la escritura dirán, ¿de cuál mandato será que ella está hablando? Pues hoy les vengo a decir de cuál mandato estamos hablando. En Génesis 2, 16, 17, vamos a revisar en la escritura qué dice. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó, mire, su mandato, una ordenanza, o sea, se hace y se cumple porque yo lo estoy diciendo. Y le dijo al hombre. Y ahora vamos a terminar de leer la escritura y 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandato lo dio Dios a Adán, sin ni siquiera todavía haber creado a Eva. Este fue el primer mandato que Dios le dio al hombre. Y no se lo dio al hombre y a la mujer, porque la serpiente tentó a la mujer y le dijo que Dios les había dicho que si comerían del árbol del bien y del mal, no morirían, sino que iban a conocer, iban a ser como Dios. Y la mujer dijo, efectivamente, eso lo dijo Dios. Pero Dios no le habló a la mujer. Dios le habló al hombre. Y Eva todavía no había sido creada de la costilla de Adán. Entonces, la serpiente tienta a la mujer, engaña a la mujer, pero la mujer no fue quien recibió el mandato directo de parte de Dios. No había sido creada. Si nosotros vemos en el orden cronológico, como lo está contando Génesis, podemos ver que este mandato dice, y después vio Dios que el hombre necesitaba una ayuda idónea y creó a Eva. Entonces, la mujer desobedeció, pero el hombre, seguramente Adán, no le supo transmitir correctamente, puede ser, el mensaje o el mandato que Dios había dado a él, a su mujer. Porque los oídos de quien lo escuchó, es más adelante cuando llega el pecado original a través de la serpiente, a través de la desobediencia de Eva, que condujo a su esposo también a la desobediencia, Dios le reclama no a Eva, le reclama a Adán. Adán le dice, ¿cómo así que comiste? De lo que yo mandé que no comieras. Entonces, ¿cuál es el pago de la desobediencia? Que murió el hombre. Murió, como decía aquí, la serpiente dijo, iban a conocer el bien y el mal y que iban a ser como Dios, pero realmente murió en el tema espiritual. Hubo muerte espiritual. No hubo la muerte física, pero sí hubo la muerte espiritual. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cuando creó a la humanidad, a Dios, si podemos ver, no le interesaba que nosotros conociéramos el bien y el mal. Por eso hubo esta prohibición. Él no le mandó a que nosotros conociéramos del diablo, conociéramos la maldad, la malicia. Él quería tenernos en el huerto del Edén con una vida eterna, con una vida bonita, con una vida tranquila, con una vida donde los animales obedecían, donde había una comunión con la naturaleza. Pero el pecado trajo esa muerte, trajo esa división entre lo divino y lo terrenal, entre el hombre y Dios. Y por eso en su plan perfecto, pues él ya envió a su Hijo para darnos salvación y vida eterna, a su Hijo Jesús. ¿Qué pasa con eso? Cuando Dios creó al hombre y la mujer, no le interesaba que conociera el mal. Es decir, no le interesaba que conociera a Satanás, ni sus demonios,
ni sus ángeles caídos, no le interesaba eso. Él le interesaba solamente que nosotros le obedeciéramos, que solamente escucháramos la voz de Dios. Por eso la prohibición del árbol del bien y del mal. ¿Qué pasó con este pecado? No solamente trajo la muerte espiritual, sino que también trajo el conocimiento, la malicia y la maldad. Algo que Dios no quería que el hombre conociera. El pensar que nosotros, que Él nos formó con el libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Es tener la capacidad voluntaria de decidir entre el bien y el mal. Pero mi pregunta es, ¿por qué enseña libre albedrío si ni siquiera está en ningún pasaje bíblico? No existe esa palabra o esa referencia en ningún pasaje bíblico, porque el diseño natural y el diseño divino de Dios nos conducía a la obediencia y a escuchar solo la voz de Él y a obedecerle. Entonces, si el diseño perfecto de Dios no era que escucháramos la voz del diablo ni conociéramos el mal, entonces, ¿cómo vamos a enseñar que Dios nos dio un libre albedrío? Lo que hizo Él fue que permitió, después del pecado, pues no morimos físicamente, pero sí toda desobediencia tiene una consecuencia. Y nosotros decimos muchas veces, ¿porque Dios no me bendice? Porque si yo le sirvo en la congregación, si yo ayuno, si yo hago vigilia, si yo sirvo en alabanza, si yo sirvo en la danza, si yo predico, si yo tengo casa de oración, si yo soy evangelista, si me utiliza como profeta, si echo fuera demonios, si soy pastor, si soy apóstol. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me bendice? Y nos preguntamos, ¿será que Dios no me está escuchando? Y yo le invito a que usted diga, ¿será que yo soy obediente? ¿Será que yo soy obediente a la palabra de Dios? ¿Será que todo lo que le dicen Señor, Señor, hace la voluntad del Padre? ¿Cumplen a cabalidad los mandamientos que Dios ha enviado? ¿Será que realmente estamos amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Porque dijo, un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos. ¿Será que usted está amando al prójimo? ¿Será que usted realmente ama al prójimo o será que usted está aparentando un amor que no siente para quedar bien con el hombre y no con Dios? Si usted ve que no tiene bendición en su vida, tenemos que mirar ahora y reflexionar. Mi invitación es a que observemos si estamos obedeciendo la palabra de Dios, si somos hacedores de la palabra de Dios, porque podemos predicar muy hermoso, pero muchas veces no cumplimos el mandato que Dios nos dio, como ocurrió con Adán y con Eva. En este caso, la orden y el mandato fue al hombre. El hombre no se la transmitió como debió de ser a la mujer, porque se dejó tentar de la serpiente, que vimos la semana pasada que la serpiente era el animal más astuto de la creación. Y la astucia trae malicia, trae picardía, trae viveza, una viveza para el mal. Y eso fue lo que despertó en el hombre, porque el hombre no estaba hecho para desobedecerle a Dios, ni fue creado para conocer el mal. Él fue creado para vivir en el huerto del Edén, en una comunión perfecta con Dios. Pero la desobediencia ocasionó esta fractura y esta división entre Dios y el hombre. Y solamente se volvió a reconciliar el hombre con Dios a través del sacrificio de muerte y de muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios. Lo peor de todo es que revisando las escrituras, la palabra que han venido enseñando del libre albedrío no existe en la escritura, ni tampoco existe en la doctrina cristiana correcta, doctrina cristiana correcta. Es decir, todo lo que esté solamente escrito en la palabra de Dios es lo que los predicadores y quienes Dios nos ha enviado a enviar un mensaje debemos de hablar. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista filosófico,
hablan de que el albedrío lo habló la literatura griega, como Aristóteles, como el filósofo Epicteto, como San Agustín, y se refiere al poder elegir y tomar nuestras propias decisiones. Si Dios quería que le obedeciéramos, Él no quería que nosotros eligiéramos, porque a Él no le interesaba. Cuando usted ya conoce el bien y el mal, usted ya puede decidir si me voy por el camino del bien o me voy por el camino del mal, pero lo permitió Dios por misericordia al hombre, pero así no fue el diseño original. ¿De dónde está el famoso libre albedrío que tanto los cristianos repiten y repiten como loros sin tener un fundamento doctrinal correcto? Del supuesto libro de Moisés 3:17, que es un libro que no está en las escrituras, que no hace parte ni del Pentateuco, no hace parte ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento, pero que tenemos esa opción para validar que si nos equivocamos es porque nosotros queremos y que Dios permite que nosotros tomemos decisiones. No. Siempre en todas las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos llama a ser obedientes. Y obedientes hasta la muerte, como lo dijo Jesús, hasta lo último. En eso Dios nos va a premiar y vamos a ver cuál es la recompensa de la obediencia. Moisés 3:17, miremos allí, y este es un libro que escribió don José Smith, revelado supuestamente por un profeta, obviamente que no hace por parte de Dios, en 1830, al inicio de 1831, y él fue el creador del fundador del movimiento de los santos de los últimos días o de los mormones. Y con base en eso es que los predicadores cristianos de esta doctrina están enseñando el tema del libre albedrío. Bueno, Moisés 3:17, miremos allí, no está, pero en Google, miremos Moisés 3:17. Allí en el computador, en el portátil, en Google. Tenemos un momento. O lo ves allí y lo lees desde allí. Y este es el falso fundamento que escuchó algún cristiano o algún predicador y lo ha repetido y así han enseñado mal a su rebaño. Dice este texto: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en el que comieres, de cierto morirás. Dice tu voluntad, repitamos esa parte. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo. Moisés 3:17 dice que supuestamente el hombre tiene la voluntad para escoger decidir entre el bien y el mal. Y ahí es donde viene la falsa doctrina que les comenté del libre albedrío. Pero yo les vengo a decir esta noche que esta palabra de supuesta que se están repitiendo en las congregaciones no es correcta y que nace de este libro de Moisés 3:17 escrito por José Smith, que es el fundador del movimiento de los santos de los últimos días y de los mormones. Es decir, cristianos que no leen la palabra están repitiendo y enseñando algo que la Biblia no nos está diciendo, que no nos está instruyendo. Entonces, oído, si usted es de estas personas que está enseñando y repitiendo lo mismo, está enseñando una doctrina de hombres y de demonios, una doctrina incorrecta.
porque esta revelación no está dentro de la palabra de Dios, dentro de las escrituras, y todo lo que esté por fuera de la palabra de Dios, que todos tenemos a la mano, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no viene de parte de Dios. Lo que se sale de allí viene o de doctrinas de hombres o de doctrinas de demonios, pero no viene de parte de Dios. Entonces, si usted es de esas personas que ha creído en este fundamento de que usted puede decidir entre el bien y el mal, le quiero informar que ha estado errado o errada y necesita, ahí donde está, pedirle perdón a Dios, porque ha sido hacedor y ha oído en otro lugar lo que no está en la palabra y ha hecho cosas que no concuerdan con la verdadera escritura. Entonces, mucho cuidado con esto. El Pentateuco, los libros que se le atribuye que fueron escritos por Moisés, son y están dentro del Antiguo Testamento, dentro de nuestra Biblia. Es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Pero Moisés no escribió el libro de Moisés, ni Moisés está en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento como libro. Entonces, vamos a mirar qué nos dice el Señor, que es todo eso que nos da las consecuencias positivas de obedecer. O sea, no quiere que usted escoja el camino del mal por ningún motivo. Él siempre en toda la escritura nos lleva a que escojamos el camino de la vida eterna, que es Jesús, el Hijo de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, mire lo que Dios nos da. Dice, nos da el Espíritu Santo. Miremos Hechos 5:32. Muchas bendiciones obtenemos de la obediencia. No decidir por el mal, porque ya, como les dije, Él no nos creó para decidir por el mal. Nos creó para ser obedientes. Entonces dice, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si usted quiere estar lleno del Espíritu Santo, obedezca. Y Él, como recompensa por la obediencia, nos dará el Espíritu Santo. Otra consecuencia positiva de la obediencia, dice que nos da bendición. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, si nosotros hacemos lo correcto, Dios nos da una bendición. Seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. ¿Usted quiere recibir la bendición de Dios? Sea obediente. Oidor, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. ¿Hacedor qué? De la palabra. ¿Qué es el hacedor? Es ser diligente, es accionar la fe, es caminar conforme a los principios que Dios nos ha enseñado. Después miremos aquí que nos da dicha. Sigamos ahí. Nos da bendición. Deuteronomio 28:2-6. Bendito serás en entrar y bendito en tu salir. 28:2-6. Del 2 al 6. Deuteronomio 28. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios.
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, miren todas las consecuencias positivas de ser obediente a la palabra. Todas esas bendiciones. Tu casa será bendita, tu tierra será bendita, tus animales, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú hagas, todos los proyectos que tú tengas van a ser prosperados. Si actuamos bajo los principios de la ley de Dios, es decir, las enseñanzas que están en la palabra de Dios y sobre todo las enseñanzas del amor al prójimo y el amor a Dios que nos dejó nuestro Jesús, nuestro Señor Jesús. Nos da dicha, Lucas 11:28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, los que la hacen. Nos da bienaventurado. Bienaventurado es estar dichoso, es estar con mucha bendición de parte de nuestro Señor. Somos amigos de Dios. Juan 15:14. Otra consecuencia de la obediencia. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, si usted quiere ser amigo de Dios, sea obediente. Si usted quiere que cuando tiene una necesidad, inmediatamente Dios le responda, clama a mí y yo te responderé, sea obediente a la palabra de Dios y va a tener una comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo va a interceder por usted ante el Padre para que esas bendiciones y esa petición que usted está haciendo sea escuchada en el cielo y concedida aquí en la tierra. Hace que el diablo huya de nosotros. Santiago 4:7. Otra consecuencia de la obediencia. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios es que seamos obedientes a la palabra de Dios, que todos nuestros pensamientos estén cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿A través de qué? De su palabra, de lo que a mí me parece, de lo que el psicólogo me recomendó, lo que el psiquiatra me dijo, lo que el consejero en el mundo, cualquiera que sea, me dijo. No, lo que dice la palabra de Dios. Y también dice que si somos obedientes, Dios nos permite que recibamos todo lo que pedimos. Primera de Juan 3, del 21 al 22. Primera de Juan 3, del 21. Primera de Juan dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Guardamos sus mandamientos, es decir, obedecemos la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Que todo lo que nosotros le pidiéramos, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea, cualquier cosa, no hay límite para Dios.
siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a la palabra de Dios, a la escritura. No es obediencia a mi parecer, lo que a mí me parece que es bueno, no. Lo que yo interpreté que es bueno, no. Es lo que está escrito. Porque la Biblia está clara, es muy clara. Muchas veces decimos, ¿será que la estoy entendiendo mal? No. La Biblia, si usted le dice al Espíritu Santo que lo instruya, le va a dar claridad y va a hacer que esa palabra sea viva en su corazón, para que pueda actuar conforme a lo que está escrito. Entonces, usted quiere recibir todo lo que pide en oración, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y dice que nos da vida eterna, la obediencia también. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando somos obedientes, permanecemos para siempre. Es decir, cuando seguimos con Jesús hasta el final, permanecemos con la salvación y con la vida eterna. No, ¿qué pasa cuando nosotros somos obedientes? Estas son las bendiciones, las que lo acabé de expresar, son las bendiciones que Dios nos permite cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, a sus mandatos, a sus mandamientos. Pero vamos a ver cuando nosotros somos obedientes, cómo estamos honrando a Dios. Entonces, con nuestra obediencia, nosotros le demostramos amor a Dios al ser obedientes. Segunda de Juan, del 1 al 6. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Qué es el amor? Nosotros decimos te amo, Dios te amo, pero el verdadero amor es que andemos según sus mandamientos. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si usted dice amar a Dios y no sigue y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. No lo ama. Lo ama con sus labios, pero su corazón está alejado de él. Yo no puedo decir te amo Dios y hacer todo lo contrario a lo que dice la Escritura, porque entonces soy una mentirosa. Estoy hablando con mis labios, pero de acá para adentro estoy hablando mentira. Y usted sabe que Dios conoce sus pensamientos y conoce su corazón y discierne las intenciones de su corazón. Entonces seamos coherentes, que lo que hablemos y lo que hagamos seamos coherentes, pero no con el hombre, coherente con la palabra de Dios y con las enseñanzas. También nosotros que le demostramos a Dios cuando somos obedientes, ya vemos, le demostramos amor, pero también le demostramos nuestra fidelidad. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otra palabra, en otra versión dice, y aquí está la fidelidad de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, los que vamos hasta el final con Dios. Eso es demostrar fidelidad. Con la obediencia demostramos amor a Dios, con la obediencia demostramos fidelidad y con la obediencia también le demostramos que lo conocemos. Primera de Juan 2, del 3 al 6. Primera de Juan 2, del 3. Dicen, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, si usted dice yo conozco a Dios, pero no anda como anduvo Jesús, es un mentiroso. Si usted dice que yo lo conozco y no guarda sus mandamientos y no cumple lo que está en la palabra de Dios, sino que es solamente una persona que lo dice con sus labios, pero su actuar es diferente conforme a la escritura, es un mentiroso. No conoce a Dios. ¿Y qué nos exhorta Dios sobre la obediencia? ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6, del 4 al 6. Lucas 6, 4. Miremos el 5. Lucas 6, 46, no es del 4 a 6, es Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Le decimos, ay, Señor Dios, te amo, papá, Señor, si tú sabes que yo te sirvo, Señor, si tú sabes que yo me consagro. Pero dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, todo lo que tú digas con tus labios, pero no sos coherente con tus acciones, da pena decirle al Señor, Señor, si no procuramos hacer con diligencia lo que el Señor nos mandó a través de sus escrituras. No lo que nos prohíbe el pastor, la pastora, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor. No, no es de eso que se refiere el Señor. No son prohibiciones ni doctrinas de hombres, es lo que está escrito. Revise si usted está cumpliendo con los consejos que Dios está dando acerca de la obediencia. Y ese es un momento de exhortación de parte de Dios. Que usted se revise con lupa al interior, porque a Dios no lo podemos engañar. Usted puede engañar al hombre y mostrar una falsa apariencia de piedad, de santidad. Pero usted y yo sabemos que tenemos en nuestro corazón y Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones y discierne las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo está su corazón frente a Dios? Solamente lo honra de labios para afuera, pero el corazón está lejos. Y usted se está preguntando, ¿por qué no recibo bendición de parte de Dios? Pues ya podemos ver por qué las bendiciones y las peticiones no se le conceden, así usted lleve horas vigilando, ayunando, predicando y años y años y años haciendo lo mismo, pero su vida no es renovada ni transformada porque no es obediente a lo que Dios dice. Y somos obedientes muchas veces por conveniencia. Lo que me gusta de la palabra lo tomo. Lo que me parece como harto, aburrido, lo que me parece que me dificulta, esa parte le he hecho leaky paper, esa parte le he hecho borrador, esta parte no me conviene, no la hago, y por ese pedacito se está perdiendo las bendiciones de parte de Dios. Porque Dios no te bendice por lo que siembres económicamente. Dios no te bendice por tus diezmos y tus ofrendas. Dios te bendice por la obediencia en la palabra de Dios. Puedes invertir mucho dinero en el reino, pero eso no te garantiza la bendición de Dios. La bendición de Dios solamente se alcanza a través de la obediencia de su palabra. No a través de que la escuchas, que yo voy todos los domingos al culto, no es solamente escuchar,
es escuchar y hacer. Es obediencia, ser oidores, pero ser hacedores. ¿Qué es ser hacedor? Es ser diligentemente tendiendo a cumplir todos los mandatos que Dios nos estableció a través de su palabra. No está a través del libro del apóstol, no está a través del libro del pastor, no está a través de la cartilla que se creó el líder de la congregación, no, es obediencia a todo lo que está escrito dentro de la palabra de Dios. Otra cita que hace alusión a esto es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nuevamente, la obediencia. ¿Hemos visto alguna escritura que hable de libre albedrío? ¿La hemos visto? ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Entonces, borre esa enseñanza que le hicieron a usted en la congregación, que la ha oído de pastores, entre líderes cristianos, entre las mismas ovejas. Esto no existe. La verdadera palabra nos habla es de obedecer. Como dice por ahí, le dicen a uno la mamá, obedezca, mijito, que le va bien. Entonces, obedezca para que le vaya bien. Si usted quiere que le vaya bien en todo lo que tenga que ver con su vida, en todas las áreas, obedezca. Y al que obedece le va bien. Otro es que todos los pensamientos que tengamos deben ser llevados sujetos a la obediencia en Cristo Jesús, cautivos. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es mi pensamiento humano, porque nos han enseñado con la filosofía, con las humanidades, que nosotros somos unos ciudadanos que tenemos unos deberes y unos derechos y que nosotros podemos decidir. Pues el hombre nos enseña eso, pero Dios nos dice que tenemos que tener todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Eso es el éxito de la sabiduría. Recuerda que estuvimos hablando de la sabiduría espiritual y la sabiduría es el principio del temor a Jehová. Cuando estamos hablando de los hombres, con hombres solamente, en el mundo filosófico, en el mundo de las humanidades, pues nos dicen que nosotros tenemos un derecho a decidir voluntariamente. Pero ese mundo, que es el príncipe de este mundo, maneja todo ese tema de esta justicia humana con esos preceptos. Dios nos viene a decir que su justicia divina está basada en la obediencia a la Escritura. Y ahí, cuando nosotros, este velo espiritual se rompe a través de Jesús, de toda esa doctrina humana, de años y años de conocimiento en la academia, en la parte de los estudios que nos ha alejado de la parte espiritual, entonces venimos a la presencia, a la luz que es Cristo, frente a la Escritura y podemos conocer que quienes le amamos a Dios debemos de procurar con diligencia ser obedientes a su palabra. Entonces Dios nos exhorta que todos nuestros pensamientos deben ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. También nos exhorta en primera de Pedro 1 de 13 a 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
En algunas cosas, no, en toda vuestra manera de vivir. ¿Y cómo llegamos a esa santidad? Cumpliendo esta guía, este manual por excelencia que es la palabra de Dios. Dicen también que practiquemos la palabra, nos está exhortando también en cuanto a la obediencia, que practiquemos la palabra, Santiago 1:22. Pero sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, hacedores de la palabra y no solamente oidores. Miren ustedes que todo lo que hemos hablado esta noche nos hace una referencia a la exhortación a la obediencia. Entonces, este cuentico y este dicho y este pensar y esta enseñanza falsa de que podemos decidir entre el bien y el mal y que Él nos respeta, pues lo respeta pero va al infierno. Pero si usted quiere ser fiel hasta lo último y conservar la vida eterna como nos dice Apocalipsis, en lo que leímos anteriormente, pues sea obediente. Procure con diligencia, aunque a mí no me parezca. No, esta partecita no me gusta. Esta parte me parece muy difícil de la escritura. Esta parte yo me la salto. Pues procure con diligencia no saltársela, sino procure con diligencia ser hacedor diligente en su actuar y en su interacción con el prójimo. Porque ahí estamos mostrando que amamos a Dios. De donde también pueden haber salido diciendo que Dios nos dio este famoso libre albedrío. Y este en Deuteronomio 31:20. Miremos qué dice. Pero Deuteronomio es como una opción de la misericordia de Dios para, porque ya conocía el hombre el mal. Porque en Génesis fue que conoció el hombre el bien y el mal. Entonces ya más adelante en Deuteronomio, pues Dios al ver que ya conocíamos el bien y el mal tuvo esa misericordia, pero así todo siempre nos está instruyendo aún, teniendo la posibilidad de elegir para que elijamos el camino del bien. Entonces dice, sucederá, Deuteronomio 31:20, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que te he puesto delante de ti. Entonces dice, si vio que eres libre porque Dios puso la bendición y la maldición, entonces hay dos caminos. Si yo voy por este camino, es de bendición. Si yo voy por este camino, va a ser de maldición, pero yo decido. Pero mire lo que dice aquí. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiese arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. Primero nos tenemos que convertir y obedecer a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. No es algunas cosas, no es lo que a mí me parezca, lo que a mí me gustó de la Biblia, no. A todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. ¿Quieres tener misericordia de Dios? Obedece. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuvieras esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas, que hoy debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver a Jehová tu Dios, a la tierra que le heredaron tus padres, y serás tuyo, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia. Es decir, que la bendición no va a alcanzar solamente nuestra vida, sino la vida de nuestra descendencia. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. O sea que Dios va a pelear por nosotros cuando somos obedientes. Y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. Mire la bendición tan linda.
en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yo no, devolvamos un momentico aquí. Yo no me puedo convertir por partes a Dios. Yo no me puedo convertir, este pedacito sí soy de Dios, este pedacito soy del mundo, este pedacito soy de Dios, no, tengo que convertirme totalmente, con todo tu corazón y toda tu alma. Más adelante vamos a hablar de eso del corazón y el alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? O sea, no, ese mandamiento no es del cielo. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Gracias a Dios vivimos en los países donde podemos hablar abiertamente y predicar la palabra de Dios. Y dice que está cerca de nuestra boca, volvamos, y en tu corazón. Entonces, no hay excusa, usted y yo, que tenemos la posibilidad de escuchar la palabra de Dios abiertamente, leer la escritura por nosotros medios, por nosotros mismos, que no seamos cumplidores y hacedores de la palabra. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, esto que dice aquí Dios no es el libre albedrío, que siempre dicen que es que Dios nos dio lo que alguien dije, el bien y el mal, y que nosotros podemos decidir, no, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, pero eso lo puso porque tuvo misericordia de nosotros, pero así no fue desde el principio, porque en el principio no le interesaba a él, por eso la prohibición de comer del árbol del bien y del mal, no le interesaba que nosotros conociéramos el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Entonces, alcanzamos la salvación y la vida eterna cumpliendo los estatutos de Dios, para que y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, nos bendice en todas las áreas de nuestra vida. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, mire, entonces si usted escoge el mal, si usted quiere escoger el mal porque se le ocurrió, como tenemos esa libre posibilidad según esta mala enseñanza que nos venían diciendo, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. O sea, vamos a morir, vamos a tener esta muerte espiritual que tuvo Eva, le vamos a tener nosotros también, si no estamos parados firmes en la palabra de Dios. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en la posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire, libre albedrío no existe. Aquí nos dice que pueden haber dos caminos, pero Él nos manda, nos hace un mandato y nos dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces tú debes siempre escoger el camino del bien, de la salvación, el camino de Jesús. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y esta promesa que hizo para su pueblo de Israel, también la hace hoy para nosotros los gentiles, para hoy nosotros que somos hijos adoptivos
a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, después de esta explicación, usted va a seguir diciendo que es correcto el libre albedrío. Si usted sigue pensando en eso, quiero decirle que está hablando doctrinas de demonios y doctrinas de hombres, doctrinas que no están aquí en la Escritura. Entonces, pídale perdón usted allí donde está el Señor y dígale: Señor Jesús, perdóname por tener esa convicción errónea, por no haber leído yo mismo la Escritura y haber aprendido de ti directamente, Señor. Y hoy quiero ser hacedor, no solamente oidor, sino hacedor de la palabra, y que todo vaya en camino del bien, en camino de la salvación y la vida eterna. Ahora, si usted no conoce de Cristo y ha escuchado esta prédica y quiere que Dios lo bendiga en todos sus caminos, que usted ha preguntado: Señor, ¿por qué mi vida es tan triste? ¿Por qué mi vida tiene tanta escasez? ¿Por qué mi vida no es como yo quisiera? ¿Y por qué mis hijos están como están? Yo lo invito a que hoy reciba a Jesús en su corazón. Y sea no solamente, y allí donde usted tenga un Nuevo Testamento que da los gedeones, que se reparten en todas partes, o tenga la Biblia en su casa, la desempolve. No es que la Biblia va a permanecer en el Salmo 91, porque la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios revelada y es viva, es eficaz. Si usted quiere una verdadera transformación en su vida, hoy, esta noche, o en el momento que esté escuchando esta prédica, mañana de día, o cualquier día donde Dios permita que escuche esa palabra, dígale: Señor, yo quiero transformar mi vida, yo quiero recibir todas esas bendiciones que tú has prometido a quienes son obedientes a la palabra. Ayúdame a ser obediente a la palabra. Revélame tu Hijo a través de la palabra. Espíritu Santo, yo no entiendo la palabra porque soy nueva en las Escrituras, pero enséñame. Si tú le pides a Jesús, al Espíritu Santo de Dios, que te enseñe y que te instruya en la palabra, Él lo hará. No necesitas una persona, necesitas el poder de Dios en tu vida actuando. Entonces dile: Señor Jesús, repite conmigo en voz alta, mueve tus labios y dile: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, para que cuando tú me llames, yo te pueda responder. Haz de mí esta persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Jesús, cambia mi vida, renuévame, bendíceme y llévame a ser esta persona oidora de tu palabra, que lee tu palabra, pero que obedece, que con diligencia obedece las recomendaciones que nos haces a través de tu santa palabra, a través de la doctrina correcta de Dios que está en las Escrituras. Gracias, Padre Celestial, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. A ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Yo te pido que obres en milagros, en prodigios, en señales, manifiéstate con libertad, que las personas que están enfermas y están escuchando esta palabra, tú las levantas, Señor, allí donde están en esas camas, en el hospital, donde están moribundos, Señor, en el nombre de Jesús declaro la sangre de Cristo, Señor, declaro que hay sanidad divina de su cuerpo, de su alma, sana los bendito Dios, en el nombre de Jesús. Toda persona que tiene todo problema de brujería, que usted considera que le están haciendo brujería, que usted no prospera por la brujería, declaro en el nombre de Jesús que se cancela y se anula toda brujería, hechicería, pacto con las tinieblas, y que usted es libre en el nombre de Jesús, libre para adorar, libre para servirle. Gracias, Jesús, muévete con libertad y libertad ahora en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre de Cristo
Padre de la gloria. Gracias, Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y que esta libertad que nos das en Cristo Jesús no sea para el mal, sino para el bien, para amar a Dios y al prójimo y cumplir su palabra. Gracias por esta palabra, y sellamos esta palabra para gloria y honra de tu santo nombre, y expándela por el mundo, Señor, para que sea transformado y renovado los pensamientos de tus hijos, bendito Dios. Te bendecimos y te exaltamos. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para el que vive, para el que reina por los siglos de los siglos. Para ti, bendito Jesús de Nazaret, Jesucristo. Te bendigo y te alabo, y gracias, Señor, por permitirme seguir una vez más en tu perfecta voluntad. Gracias, gracias, gracias. Estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia. Nuestros teléfonos de contacto para los que están por fuera en el exterior es más 57 317 758 6262. Más 57 317 758 6262. Escríbenos su petición sobre qué quieres que prediquemos, y nosotros con gusto prepararemos ese tema de parte de Dios. Aquí todo lo que se habla es basado no en el hombre, sino en las Escrituras. Y usted, donde vaya, donde se congregue, donde Dios le permita, revise siempre, no sea